Nuevo capítulo de Salud Total, un agradecimiento particular para todos aquellos que nos acompañan desde hace ya 20 años. En el día de hoy avanzamos sobre un tema muy interesante que significa apnea de sueño. Las dificultades en el sueño de mucha gente que se traducen en apnea de sueño, en la palabra del doctor Antonio Jiménez, integrante del plantel de Clínica del Niño y la Madre. Por otra parte, avanzamos en el tema gastroenterología. Conversamos con un especialista, el doctor Rafael López Fagalde, con referencia a la tradicional, a la típica acidez que nos molesta en forma permanente y que se llama dispepsia. Todo esto y mucho más en esta edición de Salud Total que ya comienza. Está ubicado en el noroeste del Océano Pacífico, fue descubierto en 1997 y lo llaman el continente basura. Este es el informe. Lo llaman el octavo continente o sopa de plástico. Ubicado en el noreste del Océano Pacífico y descubierto en 1997, se extiende sobre 3,4 millones de kilómetros cuadrados, casi 6 veces la superficie de Francia. Lo forman desechos de todo tipo, productos de la actividad humana y de micropartículas de plástico. En los últimos 40 años, su concentración se multiplicó por 100. Aunque esté a la deriva, este continente está atrapado por corrientes. Los residuos en la superficie se aglutinan en una suerte de espiral inmensa en el Pacífico Norte. Se acumulan en esa zona, punto de encuentro de corrientes oceánicas que se enrollan bajo el efecto de la rotación de la Tierra, entre las costas de Hawái y Norteamérica. Además, existen otros 4 vórtices marinos en los que se concentran millones de toneladas de basura que contaminan los océanos. No emergen mucho, pero tienen a veces varias decenas de metros de profundidad. Estas masas de desechos terrestres tienen consecuencias ecológicas insospechadas. Los mamíferos, tortugas y aves confunden los restos con plancton y al ingerirlos su sistema digestivo queda obstruido. Pero en el Pacífico Norte, esa masa de desechos constituye un entorno propicio para que se reproduzca una araña de agua, la Alobates. Este insecto, en plena proliferación, amenaza con afectar el conjunto del ecosistema. El mar Mediterráneo tiene una de las densidades de plástico más importantes del mundo, con 250.000 millones de microplásticos. Debido a que es un mar semicerrado, se necesitan 90 años para renovar por completo sus aguas, mientras que el plástico tarda 100 años en descomponerse. A menudo, en ocasiones después de almorzar o cenar o durante la noche, aparece ese ardor en el estómago, en la boca del estómago, que nosotros llamamos acidez y que tiene un nombre científico, se llama dispepsia. De esto nos habla un especialista, el doctor Rafael López Fagalde. La dispepsia ya es una palabra que viene del griego y ya quiere decir mala digestión. Entonces eso ya nos habla de mucho. Es una patología muy frecuente que vemos especialmente los especialistas en gastroenterología, donde se trata el paciente consulta por un malestar crónico y recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya viene con una historia de este tipo de síntomas de hace tiempo y recurrente. Bien. De que viene, pasan periodos asintomáticos y periodos que vuelven. ¿Qué refieren? Es como una quemazón o acidez o a veces hasta lo que nosotros llamamos plenitud postprandial, o sea que comen, por más que coman poca cantidad, ellos se sienten hinchados. ¿Sería en la boca del estómago? En la boca del estómago. Bien. O lo que llaman también saciedad precoz, comen y rápidamente se llenan. Bien. ¿Sí? Eructos, náuseas, vómitos, que estos pueden ser en forma intermitentes o continuos, según la presentación. Correcto, o sea que la definición de dispepsia entonces implica aparte tipos y clasificación, ¿no es cierto? Exactamente. Hay 3 tipos, de los cuales 2 son los principales. El más frecuente de todos es el que se llama dispepsia funcional. ¿A qué llamamos dispepsia funcional? Aquel paciente que vamos a estudiar por los síntomas que antes dijimos y que no le vamos a encontrar nada. O sea, vamos a hacer una endoscopía, vamos a hacer probablemente estudios por imágenes, que ya veremos el tipo de estudio que uno requiere,
o laboratorio de sangre y todos esos valores nos van a dar normales. Entonces a ella la vamos a llamar dispepsia funcional, que es la más frecuente. El 60% de la dispepsia es la funcional. Después viene lo que se llama de la dispepsia orgánica, que es aquella que al estudiarla encontramos la patología que genera ese dolor o ese malestar. A diferencia de la otra. Esta es un poco menos frecuente, pero sí nos está hablando de que tiene algo el paciente. Hacemos una endoscopia y le encontramos una úlcera en el estómago, una inflamación en el esófago, hacemos una ecografía y encontramos cálculos a nivel biliar, algo que nos justifique la sintomatología del paciente. Y por último, un grupo menos trascendente, que es la dispepsia no investigada, que son aquellos pacientes que directamente no los vamos a estudiar. Correcto. ¿Cuál es el motivo por el cual no se estudian? El motivo por el cual no se estudia son pacientes que no tienen signos ni síntomas de alarma, que ahora se los voy a comentar, Bien. Y que cumplen los criterios como para no estudiarlos y tratarlos por un tiempo determinado. Perfecto, con otro tipo de medicación. Lo tratamos en forma empírica. Lo que nosotros llamamos empírico es tratarlos sin estudiarlos y ver la respuesta que tiene a la medicación. Si esa respuesta es buena, probablemente dejemos de estudiarlos. ¿Cómo se diagnostica este tipo de tipo de enfermedad se diagnostica más que nada con una historia clínica correcta, ¿sí? Con un interrogatorio dirigido directamente a los hábitos del paciente, si tiene hábitos saludables o no, si fuma, si toma alcohol, si hace actividad física o es sedentario, al tipo de dieta que realiza, si es una dieta rica en grasas, rica en alcohol, picante, fritos, mate, café, o hace una dieta saludable, si tiene intolerancia a algunos de los elementos de la dieta, sobre todo la intolerancia al gluten o a la lactosa, si tiene antecedentes de úlceras previas, si tiene antecedentes de ingesta de antiinflamatorios, aspirina, diclofenac, ibuprofeno. Es decir, si es habitual consumidor de ese tipo de ese tipo, puede estar relacionado con alguno de los síntomas que tiene el paciente. Si tiene alguna cirugía previa, ¿sí? Sobre todo si es gástrica la cirugía o cirugía del páncreas, del hígado, que puedan llegar a tener una relación con los síntomas, o a veces con síntomas extradigestivos, aquellos síntomas, por ejemplo, o signos que vemos en pacientes que vienen y nos cuentan que se les cae el pelo, se les quiebra las uñas. Uno podría pensar en algún déficit y pensar en alguna enfermedad celíaca que esté asociado a ese déficit o enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese paciente no le encontramos nada? ¿Sí? Claro. Ya hablamos de la dispepsia no investigada, que era el primero. Ahora, de la orgánica, que fue al que si encontramos algo, pero por supuesto le vamos a dar el tratamiento que requiera. Bien. Encontramos una úlcera, le damos el tratamiento para la úlcera. Encontramos una enfermedad en el hígado, le damos el tratamiento para la enfermedad del hígado. Pero ¿qué pasa si no encontramos nada? Si no podemos localizar el problema. Claro. Entramos allí en se estudia. Exactamente. Entramos en lo que se llama dispepsia funcional, que es la que más frecuentemente encontramos, y las causas son multifactoriales. ¿Qué pasa con estos pacientes? En estos pacientes hay que dejarles claro que no tienen riesgo de vida, ¿sí? No, que esta enfermedad no se van a morir por esta enfermedad. Sí pueden tener alteración de la calidad de vida, ¿sí? Y muchos de estos pacientes, al estudiarlos y a decirle que no tienen nada, se curan espontáneamente, ¿sí? Ya no sienten más el dolor, por lo menos por un tiempo. Está funcionando la cabeza entonces. Exactamente, porque intervienen factores psicosociales en este tipo de sintomatología. Muchas veces insistimos en los hábitos, ¿sí? Y en las dietas, al igual que si no mejoran, podemos ir agregando determinados medicamentos, como si fueran antiácidos o inhibidores de la secreción del ácido. Y por último tenemos unos pacientes que estos están un poco asociados a los que vienen con estado de ansiedad, depresión, que con algunos antidepresivos mejoran mucho su situación. En muchos pacientes lo que hay que hacerle entender que es un cambio de conducta, que por ahí es lo más difícil. Muchos pretenden que una medicación solucione los problemas y no alcanza con eso. A veces con cambiar ciertos hábitos ya es suficiente. Breve, muy pequeño corte comercial. Ya regresamos. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre.
Clínica 25 de Mayo presenta su renovado equipamiento en los servicios de hemodinamia y resonancia magnética. Además, cuenta con el nuevo servicio de internación premium, brindando calidad certificada. Clínica 25 de Mayo. Informes al 499-4000. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Vacunar a la población latinoamericana contra el COVID-19 es todo un desafío. Para lograrlo es necesario llegar a regiones inaccesibles, selvas, villas miseria y megalópolis en medio de fenómenos naturales devastadores y economías duramente golpeadas. Los gobiernos de la región ya hacen planes para la inmunización de la mayoría de sus habitantes, un proceso que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado de desafiante y costoso. El plan del organismo consiste en distribuir vacunas en la región entre marzo y mayo de 2021 a través del mecanismo COVAX, implementado por la Organización Mundial para la Salud, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Algunos países de América Latina y el Caribe, como Bolivia, Haití, Honduras o Nicaragua, carecen de capacidad para comprar vacunas, por lo que confían en el instrumento. Pero a través de él solo se proveerán dosis para entre 10 y 20% de la población. Por ello, muchos gobiernos firmaron acuerdos con laboratorios y firmas biotecnológicas. Se estima que solo vacunar al 20% de la población de la región costará más de $2.000 millones. Otro de los obstáculos es mantener la cadena de frío, ya que inmunizaciones como las de Pfizer-BioNTech requieren 70 grados Celsius bajo cero para conservarse. La esperanza es que otras de las más de 100 vacunas que están en ensayos clínicos sean efectivas, pues requieren cadenas de frío de menos 15 a menos 25 grados Celsius o de 2 a 8 grados que los países ya utilizan. Por si fuera poco, en la región más castigada por la pandemia existe desconfianza por la vacuna entre algunos sectores de la población. Se tiene registro de más de 12 millones de personas infectadas en América Latina, que tiene una población de 630 millones de habitantes. Un tercio del total de los fallecimientos de todo el mundo han ocurrido en la región, unos 435.000 muertos, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales. Bueno, el grupo de los 20, el G20, pide cooperación para facilitar el acceso a las vacunas contra el COVID. Los países del grupo pidieron un esfuerzo global para facilitar el acceso a las vacunas y para luchar contra las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia, entre ellas la deuda. Durante su intervención, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció los niveles alarmantes de desigualdad en el mundo y pidió cooperación y solidaridad, recordando que su país hizo un enorme esfuerzo fiscal. Desde México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que la atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, y llamó a garantizar la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que desde el principio ha hecho hincapié en que se debe cuidar la salud de las personas y la economía a la misma vez, y agregó que el tiempo le ha dado la razón. Por otra parte, los líderes del G20 prometieron el domingo no escatimar esfuerzos para asegurar un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, aunque poco después la canciller Angela Merkel dijo estar muy preocupada por la lentitud del proceso. Todos y cada uno de los líderes apoyaron las iniciativas del G20 para garantizar que proporcionemos suficientes recursos para que la vacuna y los tratamientos estén disponibles para todos.
Sin embargo, el grupo no menciona la cifra de 28.000 millones de dólares, incluyendo 4.200 millones de emergencia que exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada porque todavía no se ha hecho nada concretamente para asegurar la vacunación en los países pobres. Ahora hablaremos con la Alianza para la Vacunación sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque me preocupa un poco que no se haya hecho nada al respecto todavía. Cuando el dinero esté allí veremos, pero Alemania no puede sostener sola a la Alianza Internacional. El Centro para el Desarrollo Global calculó que los países ricos ya han reservado 1.100 millones de dosis de la futura vacuna de Pfizer y BioNTech, una de las más avanzadas, sobre un total de 1.300 millones de dosis anunciadas para ser producidas el próximo año. Estados Unidos anunció el domingo que espera empezar su campaña de vacunación en diciembre. El G20 también trató la compleja cuestión de la deuda de los países pobres, que se está disparando como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. Simultáneamente a todo esto, la Organización Mundial de la Salud plantea que los más pobres no deben ser pisoteados en la estampida por las vacunas. La urgencia con la que se han desarrollado las vacunas debe ir acompañada de la misma urgencia para distribuirlas de una manera justa. Todo gobierno quiere, con razón, hacer todo lo posible para proteger a su pueblo, pero ahora existe un riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida de las vacunas. Para evitar que los países más ricos compren todas las dosis de las vacunas, que en los primeros meses estarán disponibles en cantidades limitadas, la OMS puso en marcha un mecanismo llamado Act Accelerator, que debe permitir distribuir de manera justa las vacunas y otros posibles tratamientos. Para ello se necesitan 4.300 millones de dólares inmediatamente, y en 2021 se necesitarán 23.800 millones más. Se está recuperando la actividad en los vuelos aéreos. La aerolínea australiana Qantas exige a sus pasajeros un informe sobre COVID-19. La aerolínea australiana Qantas pedirá como requisito a sus pasajeros de vuelos internacionales que se hayan vacunado contra el COVID-19. Según anunció el lunes por la noche el presidente de la compañía, Alan Joyce, la obligación entrará en vigor en cuanto esté disponible una vacuna para la población. El presidente de Qantas vaticinó que este tipo de medidas se generalizarán en el mundo del transporte aéreo y aseguró que los gobiernos y las aerolíneas están estudiando la posibilidad de instaurar boletines electrónicos de vacunación. Australia tiene cerradas sus fronteras desde marzo para luchar contra la pandemia de coronavirus. Y decenas de miles de australianos están bloqueados en el extranjero a causa de ello, pues el gobierno solo autoriza el regreso de un número limitado de sus ciudadanos cada semana. Para aquellos que nos consultan en forma permanente, este programa se emite a través de la plataforma de Cablevisión, Canal 7 Somos, plataforma Flow en todo el país, Canal 525, para que en todo el país pueda verse Salud Total. Y por supuesto en la Capital Cable, un breve corte comercial. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Clínica 25 de Mayo presenta su renovado equipamiento en los servicios de hemodinamia y resonancia magnética. Además, cuenta con el nuevo servicio de internación premium, brindando calidad certificada. Clínica 25 de Mayo. Informes al 499-4000.
Un zoológico en Dinamarca encontró la forma para que los chicos puedan saludar a su querido Santa Claus en estas fiestas. En el zoológico de Aalborg, en el norte de Dinamarca, las celebraciones navideñas ya están en pleno apogeo. Pero claro, debido a la pandemia, el zoológico tuvo que encontrar una solución creativa para asegurarse de que Santa pueda recibir y saludar a los visitantes. Como ustedes saben, nuestra línea de comunicación es el 4941-323. Allí ustedes pueden dejar sus inquietudes, incluso solicitar médicos o temas puntuales. Hubo muchísimas consultas vinculadas al tema apnea de sueño durante esta semana. Esta es la nota con el doctor Antonio Jiménez. La apnea del sueño es la interrupción de la respiración durante el periodo en el cual estamos descansando, estamos durmiendo. Hay básicamente dos apneas del sueño. Una es la apnea del sueño del adulto y otra es la apnea del sueño del chico. La apnea del sueño del chico es frecuente por los cuadros de agrandamiento de lo que llama las adenoides, lo que habitualmente se llama carne crecida. Exacto. La del adulto es normalmente por otro tipo de obstrucción. En general, de las dos es la más grave porque estamos hablando de un adulto que se está oxigenando mal durante la noche y estamos hablando de un adulto que ya no tiene la misma resistencia ni su corazón ni su cerebro que el que tiene el chico. Entonces es más grave y, digamos, claro, es riesgoso para la vida del paciente. ¿Por cuánto tiempo se considera riesgoso la interrupción de la respiración y qué riesgos puede ocasionar, doctor? Vamos a hablar del adulto. En realidad lo que hacemos cuando tenemos un adulto con apnea del sueño es un estudio que se llama polisomnografía. El paciente se duerme y mientras está dormido se le controlan muchas cosas. Se controla su frecuencia cardíaca, la tasa de oxigenación de su sangre, se controla la presión sanguínea y lo que vemos es que hay momentos en los cuales el paciente deja de respirar y al dejar de respirar se produce caída de la saturación de oxígeno en sangre, se producen cambios en la tensión arterial del paciente, el electroencefalograma se altera, con lo cual demuestra que el cerebro está sufriendo. ¿Y qué le puede pasar? Obviamente, el cuadro más común que haga un paciente en esa situación, si la apnea se prolonga o es muy frecuente, es que tenga problemas, por ejemplo, cardíacos, que el paciente haga un infarto durante la noche. ¿Por qué? Porque su tensión de oxígeno en sangre es mala, ya su oxigenación por coronarias que no están en las mejores condiciones no es buena y entonces es mucho más probable que sufra un cuadro cardíaco que le traiga problemas serios. Por eso nos preocupa cuando un paciente hace apneas. Básicamente lo primero que se nota, normalmente estos son pacientes que roncan. Eso iba a preguntar, el ronquido y la apnea tienen relación. Claro, el paciente ronca y lo que preocupa primero es que el compañero de cuarto ronca y que hace mucho ruido. Y hay un momento en que empieza a pasar que deja de roncar. Claro. Cuando deja de roncar es porque dejó de respirar, es porque está con una apnea. Y eso es lo que hace que llame la atención y es lo que lleva a la consulta. Correcto. Por eso no es bueno tratar simplemente el ronquido sin estudiar la apnea. Se están cumpliendo esta semana 10 años del primer trasplante de la Fundación Hepática Mar del Plata. Esto fue, como todos ustedes saben, una cirugía sin precedentes. Hemos hecho varias notas con el gran Diego Fernández, los responsables de aquel primer intento, además de Diego, por supuesto, fue el doctor Ricardo Braco, recientemente desaparecido, Eduardo de Santibáñez y Juliana Cortés Segura.
un orgullo para toda Mar del Plata. Último corte comercial, ya retornamos. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Los fanáticos de todos los deportes ya están volviendo a la actividad. Y por supuesto las instalaciones en todo el mundo se están adaptando. Este es el informe. Las instalaciones deportivas de todo el mundo se ajustan al COVID-19. A medida que los fanáticos de los deportes comienzan a regresar a los estadios de todo el mundo, los equipos deportivos y las sedes grandes están trabajando en cómo volver a colocar a los fanáticos en las gradas de estos estadios de manera segura. Rusia convierte en Moscú una pista de hielo en un hospital, porque en este momento el COVID es récord en Rusia. Hay 22.800 nuevos casos diarios, más de 1.300 nuevas camas de hospital equipadas con tanques de oxígeno hoy cubren la pista de patinaje, antigua pista de hielo, con más de 100 médicos y enfermeras desplegados en tal lugar. La instalación está equipada con todo lo necesario para tratar y diagnosticar la enfermedad. Un informe interesantísimo que viene de Europa y habla de cómo cambia nuestro cerebro al hablar varios idiomas. Este informe la próxima semana en Salud Total, porque ya nos estamos despidiendo. Gracias por estar ahí. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.